Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Vamos a abordar, habíamos quedado también como en continuación acerca de un tema del COVID, del C-19. ¿Qué es lo que en las redes se habla y que puede ser correcto, que no puede ser correcto, y que hemos visto que no todo es blanco y negro, que hay sus matices, sus grises, y que el mensaje más importante es que todavía debemos estar permanentemente en cuidado y en alerta? Vivir, pero en cuidado. Y para esto recibimos a Iván Orozco Paredes. Él es especialista en seguridad y salud ocupacional, y también habíamos estado abordando sobre el tema del C-19. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Diego. ¿Cómo estás? Siempre dispuesto a poder colaborar en tu programa que poco a poco está haciendo el interés de toda nuestra comunidad. Así es, agradecemos a todos, por cierto, porque se conectan, nos mandan sus mensajes y nos escuchan a través de las redes, pero también a través de Radio Río FM 95.7. Un fuerte abrazo a todas esas personas que nos están escuchando a través de esta señal. Tu primera impresión antes de abordar el tema es de este anuncio del ministerio, de la ministra de Salud, de que ya la variante Delta es comunitaria en el país. Sí, justamente al enterarnos, la noticia no fue tampoco sorprendente. Sabíamos que esto iba a llegar porque esto es un proceso en donde las personas deberíamos haber tenido en cuenta que esto iba a suceder. ¿Por qué razón? Porque simplemente no podemos nosotros controlar ¿cómo podríamos decir? El caminar de una persona. Es como para poder dar un ejemplo. El caminar, una persona que pueda trasladarse de una ciudad a otra. Entonces, esa persona puede estar ya contagiada con el Delta o Delta Plus también, y no se puede controlar. Capaz de que esta noticia simplemente nos sirvió para poder confirmar que Delta ya es comunitario, y por lo tanto todas las personas deberíamos seguir atentos, debemos seguir protegiéndonos con lo que ya parece algo repetitivo, pero que en realidad es muy importante la utilización de mascarillas, y sobre todo el distanciamiento físico. A propósito de este tema, un investigador, colega, Antonio Gómez, es español. Cuando yo ponía distanciamiento físico, él me puso de acuerdo contigo, distanciamiento físico, pero nunca distanciamiento social. Y yo estuve de acuerdo con ese criterio, pero es muy profundo al analizar el distanciamiento físico con el distanciamiento social. Simplemente indico esto porque estos temas son de profundo análisis. Debemos mantenernos con distanciamiento físico, pero no aislarnos socialmente. Por lo tanto, es importante tener este criterio a la mano. Iván, escuchaba ayer en comentarios que decían que después del feriado, pues se esperaba un nuevo rebrote, un nuevo fortalecimiento de los agentes contaminantes. ¿Piensas tú que eso se va a dar, un nuevo golpe después del feriado de agosto? Todo es relativo. Estamos contentos de que la gente en los lugares cerrados sí se mantienen protegidos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar varios restaurantes en donde la gente sigue protegiéndose, busca restaurantes que estén al aire libre, buscan ¿cómo puedo decir? Espacios que estén más aireados, ventilados,
Y eso es una alegría para todas las personas que hacemos seguridad y salud en el trabajo, porque la gente va entendiendo de que deben seguir protegiéndonos. Al mismo tiempo, también hemos visto que hay mucha gente, en cambio, que camina ya con libertad, tomando en cuenta de que tienen la segunda vacuna o la única vacuna, depende de cuál se pusieron, y que se ve claramente que piensan que ya con eso están protegidos. Y hay diversos criterios que son muy respetables, pero en realidad se tiene que hacer un llamado a la conciencia, llamado a la comunidad de que esto no ha terminado, de que esto debemos seguir manteniendo nuestra prevención, porque ahí sí cabe la palabra prevención, tenemos que prevenir antes de lamentar. Entonces, debemos seguir manteniendo nuestra prevención con el famoso triángulo de la vida que yo estoy insistiendo, ¿no es cierto? El triángulo en donde hablamos de la utilización de la mascarilla, la desinfección de manos y el distanciamiento físico. Entonces, yo creo que no debemos bajar la guardia como estamos escuchando y escuchamos en todas las propagandas, en todos los... las noticias en redes, pero al mismo tiempo también hay que hacer este análisis que te digo. Hay gente que sigue cuidándose, hay otras que no se cuidan porque piensan que con la defensa de la vacuna pues ya es suficiente, más bien sería un complemento, ¿sí? Estoy vacunado, más las protecciones que ya estoy acostumbrado hace un largo tiempo, pues ahí yo puedo sentirme un poco mejor. ¿Qué se sabe o conocemos por lo menos de que el gobierno quiere impulsar un retorno a la normalidad y a la reactivación económica, y eso necesita algún grado de presencialidad? ¿Qué se sabe sobre el retorno a clases, sobre el tema del teletrabajo? Sí, justamente el gobierno el 29 de junio sacó un acuerdo ministerial en donde indica o pide a los empleadores que realicen el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales, ¿sí? Esto es una preocupación, por así decirlo, para los empleadores, ya que existen ciertos lineamientos que deben cumplir. Por ejemplo, el alcance está dirigido para todas las instituciones públicas y privadas a nivel de todo el territorio nacional. También, pues, indican ciertas nuevas condiciones para que puedan regresar. Por ejemplo, una de las palabras claves que conlleva este nuevo acuerdo ministerial es la condición agravante. La palabra condición agravante, en donde lleva como 19, 20 puntos, en donde me atrevería a decir que la condición agravante es una condición fisiológica en una persona no inmunizada que pueda verse agravada por el COVID-19. Entonces me voy a explicar mejor, Diego. Esto, por ejemplo, la condición agravante, recuerda que anteriormente en un acuerdo ministerial hablaban sobre las personas con vulnerabilidad. Ahora cambiaron el término y es con condición agravante. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, las personas que tienen hipertensión, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen enfermedad pulmonar, las personas que tienen enfermedades cerebrovasculares, las personas que tienen discapacidad al 50%, las mujeres que están en estado de gestación y en periodo de lactancia. ¿Qué más? Las personas que tienen cirrosis, las que tienen secuelas de quemaduras graves, las personas que tienen malformaciones, las personas que padecen VIH,
las personas que tengan bajo cuidado a una persona con alguna de las condiciones mencionadas. Entonces, esto es importante mencionar porque este acuerdo ministerial salió, pero solamente las empresas en este momento están preocupándose por este acuerdo ministerial. Más bien yo pensaría que debería preocuparse no solo las empresas, sino también las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y por qué no decirlo, el empresario o la persona dueña de un almacén de venta de ropa, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque va a tener que cumplir con estos ciertos requerimientos que pide este documento. ¿Sí? Entonces, es importante dar a conocer a la gente. Yo luego, pues, te puedo pasar este acuerdo ministerial para que puedas tú compartir con el público. Es importante mantenernos informados. Sobre este tema también escribí para el día de mañana en el artículo que siempre lo publico en el diario y también en las redes sociales. Entonces es importantísimo este tema, mantener informado a nuestra comunidad. Bien, después de esa introducción que era necesaria para estar más en contacto con la actualidad, vamos al tema de ver afirmaciones si son verdaderas o falsas de lo que en las redes pues circulan. Y por ejemplo, esta dice: si usas mucho antialergénicos o padeces infecciones virales, puedes perder el sentido del olfato. Esto que son síntomas inespecíficos de C19, es decir, si más bien abusamos de estos productos químicos, puede causar nuestra falta de olfato que puede al final confundirse con un síntoma del C19 o el COVID-19. Mira, hay que aclarar una situación en donde tú muchas veces no es que pierdes el sentido del olfato, sino más bien amaneces cerrado las fosas nasales por ciertas situaciones. De pronto, por el cambio de clima, estás en el clima costa, te vas a la sierra o viceversa, pues puedes tener esas tendencias. También, pues, si tienes una enfermedad de pronto leve o que se pudo convertir en crónica y puedes confundir ese síntoma. En realidad, pues el síntoma de pérdida de gusto y olfato ha sido desde el inicio de la pandemia, pues uno de los identificadores más comunes y sobre todo el que más pesaba. Ahora ya no, porque la Delta y la Delta Plus, pues te refieren a otro tipo de síntomas. Cuando recuerda que siempre hemos dicho que ahora debemos decir, si yo tengo algún tipo de estos síntomas, pues no puedo dejar a un lado, más bien debería dirigirme donde mi médico de cabecera o realizarme ciertas pruebas para estar mucho más seguro. Pero como una persona común y corriente, pues sabemos qué es lo que hemos hecho en la noche o en los días anteriores. Por eso te puse el ejemplo de cambio de clima o puede ocurrir el famoso shock térmico. Shock significa rompimiento o cambio de, y térmico pues temperatura. Entonces es el cambio brusco de temperatura en donde puede haber este tipo de dolencias. Yo sugeriría que tampoco lo digamos que no es O válido, descartar. pero sí, sí hacer ciertas valoraciones como para poder estar seguro de eso. Y una de las valoraciones es realizarse una prueba anti-COVID para poder detectar si es que estás o no contagiado. Y yo añadiría ahí a lo que tú dices, precisamente ya sabes lo que has hecho 5 o 7 días antes, entonces puedes tener una valoración también de que si estuviste expuesto al C19 o no.
si tal vez estuviste en un lugar con mucha gente o si de repente en algún momento no utilizaste la mascarilla estando en un lugar al interior. Es decir, tú ya puedes ir determinando que si hubo más riesgo en algún contacto y posiblemente determinar si ese síntoma después de 5 o 7 días podría ser a causa del C-19, pero eso solamente puedes, como tú dices, con una prueba, acudiendo también a tu especialista de confianza. A lo siguiente, Iván, una vez que llegues a casa, no necesitas cambiarte de ropa inmediatamente y ducharte. La limpieza es una virtud, no una paranoia. Esto lo hacíamos al inicio, ¿no? Sí, justamente estas declaraciones de ciertos investigadores, de ciertos médicos, y contestando tu pregunta, claro que hacíamos al inicio, recuérdate que no conocíamos nada del C-19, por lo tanto pensábamos desinfectar por poco la parte externa de la casa, interna, nuestra ropa, los zapatos, etcétera. Pero ahora pues la OMS conjuntamente con la OPS también pues han dado ciertos lineamientos indicando de que no es necesario, o más bien dicho que no portarías el C-19 en tu ropa, tomando en cuenta de que esto es volátil y pues puede ser transmitido por medio de los gases que emitimos, por las gotículas que también transmitimos, pero tampoco se puede descartar. Lo que sí se puede sugerir es que no seamos tan exagerados. Recuerda que antes de que exista la pandemia, nuestras mamás, nuestras mamitas exactamente, pues siempre han estado desinfectando, limpiando, pero no exageradamente. Por ejemplo, las cabinas de desinfección, eso también quedó a un lado. Más bien lo que insistimos y seguiremos insistiendo es que mientras exista un contacto con otras personas, pues debemos seguir protegiéndonos con la mascarilla. Y hablando de este tema un momento, pues lo que sí hay que educar o volver a educar a las personas es la utilización de la mascarilla, la manera como manipulas la mascarilla. Hay mucha gente, tuve la oportunidad de estar con personas extrañas a mi familia en estos últimos días, en donde manipulan la mascarilla doblándola y se lo meten en el bolsillo. Y luego de eso, pues al momento de quererse poner, primeramente tú le ves muy deformada la mascarilla, en donde prácticamente para eso ya no la utilices, porque estás quitándole toda la efectividad de una mascarilla. A la mascarilla tienes que manipularle correctamente, guardarle correctamente, o como se estila en los últimos meses, ponerse en la parte del brazo, ¿no es cierto?, la liga, y mientras pues tú estás en una reunión, me refiero a un almuerzo, etcétera, al aire libre, y luego pues te puedes colocar nuevamente. Vamos con la última que dice, usar guantes también es una mala idea. El virus puede acumularse en los guantes y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad. Claro que sí. Lo más importante, lo más higiénico es lavarse las manos. No importa las veces que tengas que lavarte las manos, pero tienes que hacerlo. Y sabemos netamente que el guante te dura, el quirúrgico, por ejemplo, te dura entre 30 máximo 40 minutos de utilizarse. Tomando en cuenta de que todo lo que tú acaparas, atrapas, coges, pues eso va a quedarse en la superficie de los guantes. Más bien, en lugar de protegerse o ser higiénico, pues lo que estás haciendo es receptando todas las impurezas del medio que te rodea, y por eso es que el guante no puede estar siendo utilizado para, entre comillas, prevenir al C-19. Ventajosamente, si tú te recuerdas, en el mes de marzo del 2020,
pues comenzamos a tener esta utilización de las personas unos 2 o 3 meses nada más. Y gracias a las redes sociales y a las recomendaciones de los médicos, pues la gente ha ido dejando. Y las únicas personas que utilizan este tipo de guantes o cualquier otro tipo de guantes son las personas que realizan la limpieza de baños, de sanitarios, en donde luego de realizar esa limpieza lo que hacen es desechan y se realizan el lavado de manos con agua y jabón. Desechan a la basura, ¿no? Quiero compartir un mensaje de Jorge Sánchez Paucar que me parece como para que tu comentario final. Dice Jorge, distanciamiento físico, cuidados, respeto a la vida propia y ajena, hasta vacunas, sí. Aislamiento social, no. La vida sin sol, sin aire, sin el cariño de amigos y familias que queremos y nos quieren. Vivir devorados por la pobreza y el miedo no tiene sentido. No es cuestión de tecnicismos, es igual a estar muertos. Son decisiones muy personales en el marco de las libertades humanas. Muy de acuerdo y justamente está, es un complemento de lo que yo indiqué hace unos momentos, en donde mencionaba a este amigo español Antonio Gómez, en donde él decía prácticamente nuestro amigo Jorge lo que está haciendo es dando una explicación de lo que yo indiqué. Distanciamiento físico se refiere a la distancia que debemos tener con cada ser humano, con cada persona para poder estar relajados y tranquilos. Distanciamiento social o aislamiento social imposible porque nosotros somos personas, seres humanos que necesitamos compartir socialmente con la gente y así evitar pues cierto estrés, ansiedad, ciertos miedos y qué importante lo que nos dice Jorge, que el recibir los rayos del sol, el caminar el sentir la arena en la playa, el sentir la lluvia, o sea, es importantísimo y eso no se ha roto. Hay mucha gente que a los tiempos están saliendo, están compartiendo, pero esto es un proceso que obviamente que ahora ya nos sentimos un poco más confiados, pero confiados en manteniendo siempre el distanciamiento físico, más no el distanciamiento social. Distanciamiento social es el encerrarse, ¿no es cierto? Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es seguir manteniéndonos seres sociales, tener la información requerida con todos nuestros amigos, familiares, y eso ya depende de cada una de las personas para poder seguir adelante con esta nueva vida que es el C19. Es muy importante de que depende de nosotros el seguir protegiéndonos, sabiendo de que el C19 vino para quedarse y lo que nosotros debemos hacer es adaptarnos a esta nueva vida y saber exactamente cuáles son los peligros que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos una invitación a un matrimonio, pues tenemos que ir definitivamente con nuestras mascarillas, mantener nuestro distanciamiento físico y no tener mucha interacción con las personas. Pero ahí hay ya otros distractores. Viene el alcohol, viene la gente que no te ha visto mucho tiempo y ya luego de eso, pues tú ves en el transcurso de la noche, pues ya la mascarilla están como sombrero o como babero. Entonces, depende mucho también de la disciplina que genere las personas y proyecten al resto de seres humanos. Es decir, Iván, ya para ahora sí terminar, esto de la Delta Plus y de la Delta, no incidiría realmente mucho más en el cuidado del que ya debíamos haber estado teniendo. Claro, exacto.
Eh, Recuerda lo que yo dije, o sea, no podemos tener el control de una persona siquiera, peor de mucha gente. Pero sí lo que debemos mantener es la disciplina que yo acabo de decir. Si nosotros mantenemos esta disciplina, si nosotros mantenemos en claridad y presente la protección que debemos tener hacia las diferentes actividades que nosotros realizamos, pues debemos estar tranquilos de que nosotros estamos realizando el proceso de protección y de prevención para mí y para toda la familia y para todos los amigos. Gracias a Iván, gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Hemos dialogado y conversado bastante profundo acerca de algunos temas que son de mucho interés y de mucha curiosidad, y sobre todo en este último de recordarnos esos temas de cuidado que nunca están de más, porque el COVID, el C-19 no se irá. Ya nos dice Diego Vaca, también dice lamentablemente ya está una nueva variante que es la lambda, es Ujú. decir, habrá mucho más tela que cortar respecto al C-19, y ese triángulo del que tú nos hablas es fundamental. Gracias, Iván. Diego, Termina de pasar bien un lindo fin de semana. Saluda a toda la familia, saluda a todos quienes nos están escuchando. muy amable, Diego. Muchas gracias. Y para despedirme, pues obviamente van a seguir apareciendo nuevas variantes, pero si nosotros tenemos como base la disciplina que yo mencioné y la prevención, la mascarilla, distanciamiento físico y el lavado constante de mano y desinfección, pues con eso, y más la vacuna, pues con eso estaríamos protegidos, estaríamos protegiéndonos a nosotros y a nuestra familia. Hecho, con eso me quedo. Muchas gracias. Un saludo también a Antonio Fierro.